buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer siempre a las personas que están detrás, que a veces no se ven, pero que son importantes para el servicio de adoración, como las personas que están en la mesa de sonido, el grupo de alabanza, las personas que pasan a leer el texto bíblico, el que está presidiendo, Daniel, gracias. Curiosamente, casi siempre que me toca predicar, tú estás presidiendo, y agradezco también este servicio y bueno, forma parte también del culto de adoración que tenemos. El día de hoy vamos a meditar en un texto que se encuentra en Mateo, capítulo 1, verso del 1 al 17, que es la genealogía de Cristo, de acuerdo al evangelista Mateo. Pero siempre es bueno poner el libro en su contexto. Para Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia, los evangelios son 4 debido a que reflejan a los 4 seres vivientes de Apocalipsis. Y es por eso que en algunas iglesias podemos ver cómo las vidrieras o vitrales tienen a Mateo, que representa el león, a Marcos, que representa el ser humano, a Lucas, que representa el becerro, y a Juan, que representa el águila. De acuerdo a Agustín de Hipona, tenemos 4 evangelios en este orden: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debido a que fue en ese orden en el cual se escribieron. Y curiosamente, cada evangelio tiene un énfasis especial en lo que viene siendo la vida y ministerio de Jesús, énfasis que podemos ver en los primeros versos de los mismos evangelios. Si vamos a Mateo, vemos que Jesús es presentado como Hijo de David, un título real. Lo que quiere hacer Mateo es presentar que ahora el rey, el gran descendiente del linaje de la tribu de Judá, ha venido. Ya está aquí. El Mesías se ha encarnado. Jesús, al igual que David, va a mostrar misericordia. Marcos, el evangelista, a diferencia de Mateo, hace el énfasis de presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Si vamos a Marcos, capítulo 1, verso 1, se nos presenta a Jesús como Hijo de Dios, un título divino. Vemos que el énfasis que va a hacer Marcos va a presentar la idea de la deidad de Cristo. Cristo encarnado, un evangelio que se predica a todas las naciones. Lucas, en cambio, escribe una carta a Teófilo, es posible que haya sido un soldado romano, en donde le transmite lo que ha sido predicado por aquellos que han sido ministros y testigos de la palabra. Esto es que Lucas menciona un compendio o hace una recolección de las cosas que han sido predicadas por los apóstoles. Los requisitos de los apóstoles son ser ministros y testigos de la palabra, por lo tanto, el escrito de Lucas tiene autoridad porque sigue la línea apostólica. Juan, el discípulo amado, hace énfasis en la palabra. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Y aquí vemos una conexión con lo que después Agustín mencionaba en sus escritos, ese fiat, ese poder que tiene Dios, que cuando dice sea la luz, inmediatamente se crea la luz. El verbo bará en hebreo, algo que solamente le pertenece a Dios. Pero vemos que Juan presenta a la segunda persona de la Trinidad participando en el proceso de creación. Y no solamente eso, sino que vemos que Cristo tiene ese poder con su palabra de resucitar y sanar a las personas. Resucita a Lázaro de entre los muertos solamente hablando. Sana a un siervo de un centurión solamente hablando. Y es algo increíble. Y es algo que Cristo puede seguir haciendo, nos sigue hablando por su palabra y sigue sanando y dando vida eterna. Mateo, que va a escribir esta genealogía, tiene un oficio y es un recaudador de impuestos. Desde la época antigua, alguien que se dedica a la recolección de la hacienda, pues no ha tenido muy buena prensa. Y es un hombre de números que conoce bien la Biblia. ¿Por qué? Porque su nombre es Leví, lo cual refleja su nombre judío que pertenece a esta tribu sacerdotal.
Y no solamente eso, sino que Mateo escribe de un punto de vista muy judío. ¿Por qué? Porque vuelve a utilizar algo que vemos en el Antiguo Testamento, que son las genealogías. Y vemos que Mateo nos lleva a un resumen de la historia de Israel en 3 grandes bloques. El primer bloque va a ser desde Abraham hasta David. El segundo bloque va a ser desde David hasta la deportación de Babilonia. Y el tercer bloque va a ser de la deportación de Babilonia hasta Cristo. Y cada bloque tiene 14 generaciones. Y lo que está haciendo aquí Mateo es lo siguiente. Las letras hebreas tienen o significan un número. Y el nombre de David, si sumas las letras en hebreo, Dalet que vale 4, Vav que vale 6 y Dalet que vale 4 suman 14. Y es en base a David que Mateo empieza a mencionar la historia de Cristo, presentando a Jesús como este gran rey. Y nos da una enseñanza especial, que es en lo cual vamos a meditar el día de hoy. 3 puntos principales vamos a ver en este día. El primero es, ¿por qué David? ¿Por qué el Evangelio empieza mencionando a Jesús como hijo de David y no necesariamente al inicio como hijo de Abraham? ¿Por qué hace este cambio Mateo? ¿Qué sabemos de David? ¿Por qué ese énfasis en este rey de Israel? El segundo punto que vamos a ver es la historia. ¿Por qué Mateo en esta genealogía menciona a mujeres? Algo que ninguna otra genealogía lo ha hecho. Si vamos a Génesis, vamos a Crónicas, vamos a Números, vemos que ninguna genealogía menciona mujeres. Sin embargo, Mateo menciona a varias mujeres en esta genealogía. ¿Por qué también divide el bloque de la historia en 3 grandes apartados? Y el tercer punto es Cristo. Cómo nuestro Señor y Salvador cumple la gran expectativa que nos plantea Mateo en esta genealogía. Y antes de comenzar con la meditación de la palabra, oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la bendición que tenemos de estar aquí, escuchando tu palabra en libertad. Señor, te pido que en este día tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos comprender las maravillas de tu ley. Sé con nosotros, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Mateo 1, versos del 1 al 17. Esta es la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Amén
Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Si vemos otra vez cómo el Evangelio comienza mencionando a Jesús como hijo de David. Y vemos que este es un mote especial que vemos que Cristo tiene en los Evangelios. Una historia conocida es cuando el ciego Bartimeo, una persona invidente, escucha que Jesús está pasando por la zona muy cerca donde está él, y cuando Bartimeo, que no puede ver, escucha esto que vemos que hace, empieza a gritar a gran voz diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos que en los Salmos y también al final del segundo libro de Samuel hay una promesa de Dios a David y a su descendencia que su misericordia no se va a apartar de ellos. Y vemos que aquí lo que está pidiendo Bartimeo es que Jesús, este rey, tenga misericordia para con él. Y este título, hijo de David, es un título real. Solamente lo puede portar el descendiente que va a tomar el trono que le pertenece a David. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿quién fue David? ¿Por qué este énfasis tan importante en él? Y conocemos algo de la historia de David. No fue él el primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Y David, curiosamente, antes de ser ungido por Samuel el profeta, ya tenía un oficio. Y ese oficio era pastor de ovejas. Algo que también, curiosamente, lo tuvo Moisés antes de empezar su ministerio. Era el pastor de las ovejas de Jetro, su suegro. Y este oficio, esta función, no solamente es importante desde el aspecto bíblico, sino que también en el Próximo Oriente Antiguo es algo que le corresponde a los reyes. Vemos que el faraón, rey de Egipto, es representado como alguien que tiene en una de sus manos un bastón de pastor. Faraón es el pastor de Egipto. Vemos también en las tablillas cuneiformes babilónicas que Nabucodonosor es representado como el pastor de Babilonia. Y vemos cómo también en la Biblia la idea es de que el rey no sea un tirano, sino que proteja a su pueblo como un pastor protege de sus ovejas. Y es un título especial. El rey no solamente tiene que ser rey, sino que tiene que ser pastor. Y David es el único personaje en el Antiguo Testamento que es ungido 3 veces como rey. Primero es ungido por Samuel. Después es ungido por todos los varones de Judá. Vemos que David no empieza a reinar sobre todo Israel. Empieza a reinar principalmente sobre sus tribus, la tribu de Judá. Y después David es ungido por todo Israel. Lo cual nos lleva a comprender el Salmo 23, la frase que dice: tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. 3 veces. Y es un hombre que es bueno para todo. Es músico, es poeta, es un hombre de guerra, escribe salmos. Puede hacer cualquier cosa, inventa instrumentos musicales. Increíble. Sin embargo, el punto de inflexión en la historia de David es la batalla que tiene contra Goliat. Y Saúl, el primer rey de Israel, que es descrito como una persona alta, que de hombros para arriba no había nadie como él, también muy atractivo, al igual que David. Vemos que es ungido también por Saúl, para derrotar a los filisteos. Y no solamente Saúl tiene este llamado, sino que tiene una oportunidad de oro que se la pone Goliat incluso de forma más fácil a Saúl. Le dice Goliat a Saúl: mira, no nos matemos entre nosotros, vamos a la batalla tú y yo. Y el que gane será el victorioso. Y el perdedor va a servir al ganador. Pero ¿qué pasa?
que se nos menciona en la narrativa que Saúl tiene miedo, y si el rey de Israel tiene miedo, ¿qué pasa con el pueblo? Que el pueblo va a tener miedo. Quiero que veamos dos textos brevemente para que veamos la ironía que contiene esta historia de David. En el libro de Jueces, en el capítulo 20, se nos menciona un rasgo característico de la gente de la tribu de Benjamín. Saúl, el primer rey de Israel, pertenece a esta tribu. Y fíjense el rasgo característico que se nos presenta sobre la tribu de Benjamín de acuerdo a Jueces, capítulo 20, a partir del verso 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espadas en los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Aquí vemos una cuestión importante. Benjamín significa hijo de la mano derecha, y esta gente utiliza la izquierda. Todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Se nos menciona que de la tribu de Benjamín hay 700 personas que, como dice el dicho, donde pongo el ojo, pongo la piedra. Increíble. Saúl pertenece a esta tribu. Y no solamente eso, sino que vamos a otro texto que aparece en Primera de Crónicas 12, donde se nos menciona una característica de los hermanos de Saúl. Primero de Crónicas, capítulo 12, verso 1. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín, y se nos menciona el nombre de los hermanos. Saúl tiene hermanos que pueden utilizar ambas manos para tirar piedras con ondas, lo cual nos hace ver que Saúl podría haber hecho exactamente lo mismo. Porque si leemos la historia, ¿cómo David va a matar a Goliat? Con la técnica benjamita de tirar la piedra con la honda. Y no solamente eso, sino que vemos en la historia de 1 Samuel 17 que Saúl tiene miedo. Y que han pasado varios días y llega un momento en que el padre de David le dice: oye, David, ve y lleva vino, lleva bebida, lleva comida a tus hermanos y a las tropas de Israel. Pero cuando David va al campamento, David escucha lo que está diciendo Goliat. Y David dice: esto no puede quedarse aquí. Y vemos que David empieza a calentar el ambiente. Empieza a preguntar: ¿qué va a dar el rey Saúl a aquel que venciera a Goliat? Y vemos que le va a dar a su hija, que no va a pagar impuestos a su familia, lo va a enriquecer. Y David decide presentarse y decir: pues yo voy a derrotar a Goliat. Y lo que le dice Saúl a David es: tú no puedes, tú eres joven, y él es varón de guerra desde hace muchísimos años. Y lo que hace que Saúl cambie de parecer son estas palabras. David le dice a Saúl: yo soy pastor. Y cuando un oso o un león viene por una de las ovejas, yo voy a por él. Y le causo una herida. Y si ese animal intenta levantarse y atacarme, yo le agarro la quijada y se la rompo. Y así le va a pasar a este filisteo. Vemos que Saúl accede, viste a David con sus ropas reales. Otra ironía. Lo está poniendo como el rey de Israel. Pero vemos en el texto que hemos leído anteriormente que David no puede andar y se quita esas ropas. Y fíjense la imagen, hermanos. David va a enfrentarse a Goliat como pastor.
David está vestido como pastor. Y David es ese rey. Ese descendiente de la mujer que va a herir a la serpiente en la cabeza. Y vemos la riqueza bíblica porque David representa al pueblo de Dios y Goliat al enemigo. Pero David va a triunfar, matando a Goliat con la técnica de Benjamín. Este es el capitán del ejército de Dios. David nunca pierde ninguna batalla. No solamente eso, sino que David siempre va de triunfo en triunfo, conquistando todo el territorio que Dios le prometió a Abraham. Y es increíble la descripción que vemos. Que Dios le prometió a Abraham la tierra desde el límite con Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Y ese es el territorio que, de acuerdo a 1 de Reyes 4, David conquista. Las promesas de Dios son sí y amén. Y es un rey que es bueno para todo, músico, poeta, inventa instrumentos musicales. Y David es rey. Pero David también va a ser sacerdote y profeta. 3 oficios principales se nos describen en el Antiguo Testamento. El rey solo puede venir de la tribu de Judá. El sacerdote solo puede venir de la tribu de Leví. Y el profeta de cualquier tribu. Pero vemos un aspecto en la vida de David, que David se viste como sacerdote, hace las labores de sumo sacerdote y Dios no lo castiga. Y un texto donde vemos eso se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, a partir del verso 12. Y fíjense la descripción de esta narrativa. 2 de Samuel 6, a partir del 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y vemos que el arca de Dios era un instrumento que solamente podía estar en un lugar. Que solamente el sumo sacerdote podía acercarse a él en el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Porque ese instrumento tenía el arca del pacto dentro. Y simbolizaba la presencia de Dios. Y vemos que en el texto se nos menciona que es David el que está guiando todo, no está el sumo sacerdote presente. Y no solamente vemos eso, sino veamos lo que dice el verso 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David está haciendo lo que debió de haber hecho el sumo sacerdote. 14. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un éfod de lino. No solamente David está llevando el arca, no solamente David está ofreciendo los sacrificios que le pertenecen única y exclusivamente al sumo sacerdote, sino que David está vestido como tal. Y Dios no se lo está reprochando. ¿Por qué? Porque está viendo el corazón de David. David está llevando al pueblo a una adoración verdadera. Y vemos cómo hasta cierto punto se materializa la idea del reino de sacerdotes y gente santa. Verso 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Es increíble lo que estamos viendo aquí. No solamente el pueblo de Israel se da el lujo de tener un rey increíble, que es bueno para todo, sino que ellos están participando de esa adoración y se están materializando las palabras que Dios dio a Moisés. Reino de sacerdotes, todos participando, todos alabando. Verso 17, metieron pues el arca de Jehová. Y esa arca solamente podía estar en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Pero fíjense dónde la meten. La metieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado.
Y David sacrifica holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. David hace una tienda aparte. Construye un lugar especial que no estaba descrito en la ley de Moisés. Y vemos que el capítulo siguiente es cuando David empieza a reflexionar cómo es posible que yo viva en casa de cedro y el arca de Dios en un lugar con cortinas. Y es cuando Dios le hace la promesa que iba a tener un descendiente con un reinado que no tendría fin. Y lo increíble es que David, que en su vida hizo funciones de rey, sacerdote y profeta, va a tener un descendiente que va a hacer exactamente las mismas funciones. Y es lo que nos va a presentar Mateo. Jesús es ese rey que ha vuelto. Alguien más grande que David ha venido. La segunda persona de la Trinidad se ha encarnado. Jesús es ese rey, sacerdote y profeta que necesitamos. Y vemos cómo esto conecta con la historia. Y es bien curioso, si volvemos al texto de Mateo capítulo 1, ¿por qué el evangelista Mateo decide incluir a 5 mujeres en esta genealogía? A Tamar, a Rahab, a Ruth, a Betsabé y a María. Y antes de María vemos que estas 4 mujeres tienen un común denominador. Vemos que la primera mencionada es Tamar. ¿Y Tamar de dónde es? De Canaán. No es del linaje de Abraham. Y vemos que Judá la describe con las siguientes palabras: eres tú más justa que yo. Y vemos que Dios utiliza a Tamar para cumplir sus propósitos. La segunda mujer descrita es Rahab, una mujer que tenía un pasado muy triste. Y fíjense lo que se describe en un texto que se encuentra en Josué capítulo 2. Vemos que Josué está imitando a Moisés en varios aspectos, y uno es enviar espías también para reconocer la tierra. Pero en vez de enviar a 12, envía a 2. Y vemos que Rahab los esconde. Y fíjense lo que dice Josué capítulo 2 a partir del verso 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La confesión de fe de una mujer de Jericó. Increíble. Y vemos cómo 2 veces en este apartado se nos menciona que las personas, el corazón ha desmayado. Misma palabra que significa se ha derretido. Y fíjense el contraste entre el corazón de Rahab y el corazón de Faraón. Uno se endureció y el otro se derritió. Mismo elemento, 2 consecuencias diferentes, completamente diferentes. Y esta mujer va a tener un hijo llamado Boz, el cual es el personaje, uno de los personajes principales que aparece en la historia de Ruth. Y la historia de Ruth vemos que tiene una ironía. Vemos que
La historia comienza en que el pueblo está en Belén, que significa la casa de pan. ¿Y qué pasa? Que no hay pan. Y un hombre de Judá decide irse a Moab. Y de acuerdo a la ley de Moisés, se describe lo siguiente sobre Moab. Ninguna persona de Moab podrá entrar en la congregación de Israel hasta la 10ª generación. Una hipérbole para decir, nunca, jamás, ni se les ocurra. Nadie de Moab puede entrar, ¿qué? En la congregación de Israel. Vemos la historia de Ruth y, aquí hay algo. Y vemos que este hombre, Elimelech, tiene 2 hijos que toman a 2 mujeres de Moab. Y estos hombres mueren. Y Elimelech también. Y fíjense lo que le dice Ruth a su suegra, Noemí. Capítulo 1 de Ruth, verso 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí será sepultada. Así me haga Jehová, yo me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y vemos el lenguaje que se utiliza, que lo vemos en el Pentateuco. Donde quiera que tú fueres, el Señor irá. Tu pueblo será mi pueblo. Conoce a vos, y vos la describe como la mujer virtuosa en el capítulo 3, verso 11. Lo importante, hermanos, es la fe, no tu pasado. A Dios le interesa tu presente y tu futuro. Tu pasado puede ser limpiado por completo. Y el tercer personaje es Betsabé. Pero a diferencia de las 3 que hemos mencionado, Betsabé sí era judía. Pero ¿qué pasa? Que Betsabé, en vez de casarse con un hombre judío, se casa con un hombre hitita. El imperio de lo que es la actual Turquía. Y vemos que en la narrativa siempre se le menciona como, no como Betsabé, sino como ¿qué? La mujer de Urías Heteo. Y conocemos la historia terrible de lo que hizo David. Comete un adulterio. Pero la gran diferencia de David con Saúl es de que David se arrepiente y Saúl no. Como nuestra vida, hermanos. Esa es la gran diferencia que tenemos con los no creyentes, el arrepentimiento. Y fíjense cómo termina la historia. David comete el adulterio, manda a matar a Urías. Del producto del adulterio nace un bebé que después muere. Y llegamos a 2 de Samuel 12 a partir del verso 24 y 25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Y vemos que aquí hay un juego de palabras impresionante. Primero, David significa amado. Llaman al niño Salomón, que significa paz. Pero el verdadero nombre, ¿cuál es? A Jedidías, amado de Jehová. Salomón es una especie de nuevo David. Ningún otro personaje en el Antiguo Testamento es mencionado que es amado desde su nacimiento. Y Salomón, vemos que Dios le da una sabiduría impresionante. El territorio que Dios le prometió a Abraham ya ha sido conquistado. Las promesas de Dios han sido sí y amén. Ninguna palabra faltó. Pero ¿qué pasó? Que se repite la historia. Y la historia de Israel va en círculo y se repite cada vez con mayor intensidad. Adán y Eva pecaron, fueron expulsados, el pueblo de Israel pecó, va a ser expulsado y llevado al exilio. Y fíjense cómo la historia se repite.
Abraham es de Ur de los Caldeos, que pertenece a Babilonia. Esa es su patria, ese es su lugar de nacimiento, ahí donde creció. Vemos que en algún momento de la historia él sube a Harán, que pertenece a Siria, y que estando en Harán Dios le llama para que deje su tierra y su parentela y vaya a una tierra que Dios le va a mostrar, que es Canaán. Y vemos que efectivamente Abraham desciende a Canaán. Pero ¿qué pasa? Que hay hambre en la tierra y Abraham y Sara descienden a Egipto porque hay hambre. Y Egipto quiere tocar a Sara, y que vemos que Dios castiga a Faraón con grandes plagas. Y aquí esto ya nos puede sonar a algo, ¿no?, que vendrá más adelante. Después Abraham vuelve a Canaán y ahí muere. ¿Qué pasa después? Que su descendencia, los descendientes de Abraham, hay hambre en la tierra, y ¿qué van a hacer? Van a Egipto. Y después Dios va a castigar a Faraón en tiempos de Moisés con grandes plagas. Y Dios comisiona a Moisés para que saque al pueblo de Egipto, lo meta en territorio de Canaán. Moisés no puede entrar, entra Josué. La tierra se conquista con David. Salomón recibe esa herencia, pero después de la muerte de Salomón, el reino se divide. ¿Y qué pasa? Los reyes de Asiria conquistan el norte en el 722 a.C., se llevan el pueblo a Harán. Y después Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 586 conquista Judá y se lleva el pueblo a Babilonia. Y el pueblo de Israel hace la ruta a la inversa de Abraham. Vuelve a su origen. Y vemos que ahí es donde surgen los profetas. Y vemos que la predicación es de que Dios puede volver a traer a su pueblo. Y hay una frase recurrente con los profetas, que todos son llamados siervos del Señor. Moisés, siervo de Jehová. Josué, siervo del Señor. David, siervo del Señor. Pero fíjense la ironía. El evangelio siempre fue predicado a todas las naciones. Vamos a ver dos textos para ver a quienes en el exilio se les llama siervo del Señor. El primero lo vemos en Jeremías 27, verso 6. Dice Jeremías lo siguiente: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Los reyes que no son del pueblo de Israel ahora son descritos como siervos del Señor, y no solamente Salomón, pero no solamente Nabucodonosor, sino que después de Nabucodonosor vendrá el imperio persa. Fíjense la descripción de Ciro. Isaías 44, versos 24 al 28. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, de Ciro, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice: Jerusalén será habitada, y en las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice: las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada, y al templo serás fundado. Esto hace que a un judío le rechinen los oídos. Los milagros más impresionantes después del Pentateuco aparecen en el exilio, incluyendo la salvación de reyes considerados paganos. Y un ejemplo de ellos lo vemos con Nabucodonosor. Fíjense las palabras que dice este rey de Babilonia en su arrepentimiento. Daniel 4, versos 34 en adelante. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre,
cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Increíble. Por eso Mateo menciona desde Abraham hasta David y desde David hasta la deportación de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios siguió teniendo un plan para su pueblo, incluyendo los gentiles. Por eso Mateo menciona a estas mujeres gentiles que forman parte de la genealogía de Jesús. Por eso Mateo menciona más adelante que después del nacimiento de Jesús viene gente del oriente, de Mesopotamia, de Babilonia, de Asiria, a adorar a Jesús como rey. Porque el evangelio es a todas las naciones. Y Cristo, este hijo de David, no solamente es el rey de los judíos, sino es el rey de todos. Y esto nos lleva a Cristo. Una de las cosas que siempre me han impactado desde que estuve en el seminario es el orden de los libros en la Biblia hebrea. Y es muy peculiar cómo en la Biblia hebrea tenemos exactamente los mismos libros que tenemos en nuestra Biblia en español. Lo único que cambia es el orden. Y el último libro de la Biblia hebrea es el libro de Crónicas. Y el libro de Crónicas tiene un paralelo increíble con Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo continúa la historia. El libro de Crónicas empieza con genealogías, al igual que Mateo. A partir del capítulo 3 en Crónicas, en primero de Crónicas, el énfasis es en David, también Mateo. Pero el libro de Crónicas, que los dos libros se contienen en uno, es un solo volumen, termina con un decreto. Y cuando leemos este decreto podemos pensar que pues, termina de una forma un poco abrupta, ¿no? Vamos a leerlo porque hay varias cosas importantes que nos llevan otra vez a nuestro Señor y Salvador Jesús. Segunda de Crónicas 36 a partir del verso 22. Así termina la Biblia hebrea. No con Moisés hablando, no con Isaías hablando, sino con Ciro de Persia hablando. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Jehová despierta a Ciro, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque esta promesa era para David. Y ahora Ciro la está tomando para él. Se cumplen las promesas a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y reyes saldrán de ti. Un hijo por la fe de Abraham está aquí. Y no solamente dice eso, que el Señor me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ciro no va a Jerusalén, pero sigue diciendo el edicto: quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él. Tercera persona masculina singular, y que esta persona suba. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en una colina. Y vemos que así termina el Antiguo Testamento, con que el templo tiene que ser edificado,
Porque cuando vamos a Esdras y Nehemías lo que falta es la nube de gloria. No se manifiesta la presencia de Dios en la nube de gloria en Esdras y Nehemías, sino que falta algo. Ahora, ¿cuál es lo irónico, hermanos? Que Jesús, antes de ser ungido por Juan el Bautista, tenía un oficio. Y ese oficio era albañil carpintero. Jesús en su humanidad sabe de construcción. Y una de las cosas en el mundo antiguo, al igual que en tiempos modernos, es de que los reyes y los gobernantes quieren dejar una construcción para la posteridad. Esa es la esencia. Esa es la gloria de ellos. Y vemos que Mateo presenta a Cristo como ese hijo de David, ese pastor, ese rey constructor. Juan menciona lo siguiente en Juan 14. Fíjense lo que dice Jesús a sus apóstoles antes de ascender. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús cuando ascendió, no solamente ascendió para sentarse a la diestra de Dios, sino que está, ¿qué? Edificando. Y eso nos ayuda a ver la maravilla de esas calles de oro, mar de cristal y esas murallas de piedras preciosas. En Primera de Crónicas, capítulo 28, vemos la última faceta del rey David. Vemos que ha sido pastor, rey, poeta, sacerdote, profeta, músico, inventor de instrumentos musicales. Y su última faceta es, ¿qué? Arquitecto. Y fíjense la descripción que vemos en Primera de Crónicas, capítulo 28, del verso 10 en adelante. Esto es lo que le dice David a Salomón, su hijo, al pequeño David, ¿sí? Amado de Dios. Mira ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que David tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Verso 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazados por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Lo que quiere hacer David al final de su vida es el templo de Dios. Al igual que el templo, el tabernáculo, tiene un diseño divino. Y el diseño del tabernáculo, Dios se lo muestra en Éxodo 25 a Moisés. Y vemos que Moisés tiene que seguir el diseño que Dios le ha mostrado en el monte Sinaí. El templo y el tabernáculo simbolizaban el cielo en la tierra, la presencia de Dios. ¿Y qué dice Juan? Que el Señor Jesús hizo tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. Cristo ya se manifestó. Cristo es este nuevo David. Cristo es el rey, sacerdote y profeta que tenemos que buscar. El evangelista Marcos, a diferencia de Mateo, comienza el evangelio mencionando a Jesús como Hijo de Dios. Así lo pone en el primer verso. Y curiosamente, en este evangelio en particular, solamente 3 personas describen a Jesús como Hijo de Dios. La primera la vemos en los versos 9 en adelante del capítulo 1 de Marcos.
Marcos presenta lo siguiente: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora imagínense esto, hermanos. Dios Padre hablando desde los cielos en hebreo. Fíjense lo que dice. Vino una voz desde los cielos que decía: tú eres mi hijo. ¿Qué significa David? Amado. En ti tengo complacencia. Dios está en los detalles. Jesús es el nuevo David. Y es mejor que David. ¿Por qué? Porque va a ser Salvador, algo que David no pudo serlo. Y es el Hijo de Dios. Es por eso, hermanos, que esta frase Hijo de David es tan fuerte y tan contundente. Porque Jesús es el nuevo amado, el nuevo Rey, la nueva persona que va a mostrar misericordia hacia nosotros. El verdadero Rey, sacerdote y profeta. La verdadera persona que nos lleva a una adoración viva y verdadera. La segunda persona, de acuerdo a Marcos, que menciona a Jesús como Hijo de Dios, curiosamente es un endemoniado. Y en el capítulo 5, verso 7 vemos lo siguiente: y clamando a gran voz el endemoniado dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y es bien curioso cómo, de acuerdo a Marcos, ningún apóstol ha mencionado a Jesús como Hijo de Dios. ¿Escucharon la voz del cielo? ¿Han visto al endemoniado? Y la tercera persona que menciona a Jesús como Hijo de Dios es la persona que menos esperaríamos. Marcos 15:39 dice lo siguiente: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El responsable material de la crucifixión de nuestro Señor, el que dio la orden que se le azotara, que se le escupiera, que se le golpeara y que se le clavara en la cruz, es el mismo que está a los pies de aquella cruz escuchando las palabras que dicen: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que le dice al ladrón que está junto a él: te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el mismo que hace esta confesión de fe. ¿Y cómo hizo esta confesión de fe? Dios, que despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, puede despertar el espíritu de cualquier persona y darle vida. Y esta es la realidad. Cristo es el Salvador, es el Señor de la historia y el Señor de nuestra vida. Nos está construyendo un lugar al cual podemos acceder por fe. Quiero terminar con 2 textos en los cuales estuve meditando este verano que acaba de terminar. El primero es lo que escribe Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este Rey que está sentado a la diestra de Dios, que sigue construyendo, que sigue intercediendo por nosotros, debemos de poner nuestra mira en Él. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Increíble esto. Mirando a Cristo por medio de la fe, viendo las riquezas que tenemos en Él. Y el segundo es la segunda epístola de Pedro.
Comienza la epístola a Pedro con estas palabras y vemos la cuestión estética de belleza que menciona aquí Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe salvífica es hermosa, es preciosa. Y la invitación sigue abierta. Cristo sigue salvando, sigue reinando y nos sigue invitando a que participemos en su gloria. La invitación está ahí. Es la fe. Él te puede despertar. Y no le interesa tu pasado. Le interesa tu presente y tu futuro. Y Él tiene un plan para ti. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por esta iglesia. Te pido que sigamos siendo luz y sal y que sigamos siendo un lugar que siga llevando más hijos a tu gloria. Sé con nosotros, Padre, aumentanos la fe. Ayúdanos en nuestro día a día y que realmente podamos poner nuestra mirada en Jesús, que está sentado a la diestra de Dios y que es nuestro Rey. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.